En este video vamos a realizar algunos ejemplos de la suma y resta de fracciones algebraicas. Para este primer ejemplo tenemos el caso de una suma de fracciones. El primer paso que tenemos que realizar para efectuar estas operaciones invariablemente será obtener los factores primos de los denominadores. Así que entonces vamos a factorizar hasta donde sea posible. Así que tenemos para el primer caso, tenemos la expresión x cuadrada menos 2x más 1, y como se trata de un trinomio que involucra un término de segundo grado con coeficiente 1, lo que vamos a hacer invariablemente será primero averiguar si es que este se trata de un trinomio cuadrado perfecto. Para este caso obtenemos entonces la raíz del término cuadrático y eso es x. Obtenemos ahora la raíz del término complementario 1, que es precisamente 1. Si ahora multiplicamos ambas raíces por 2, obtendremos entonces 2x por 1, nos da 2x. Por lo tanto, como hemos obtenido el término del centro del trinomio, concluimos entonces que se trata precisamente de un trinomio cuadrado perfecto, así que vamos a factorizarlo. Para este caso, abrimos un paréntesis y colocamos la raíz del término cuadrático, es decir, x. Del término central extraemos el signo, menos, y del término complementario la raíz, que es precisamente 1, y esta expresión deberá estar elevada al cuadrado, y aquí tenemos los factores primos de este denominador. Para el caso de la segunda expresión, es decir, x cuadrada menos 1, deberemos notar que se trata del caso de una diferencia de cuadrados, es decir, aquella que nos genera los binomios conjugados que hemos analizado en videos anteriores. Así que si comparamos tendremos entonces que el término x cuadrada hará las veces de a y el término 1 hará las veces de b. Por lo tanto, la factorización se tiene que conseguir abriendo dos paréntesis. En el primero colocaremos la raíz del término que aparece positivo en ambos paréntesis, es decir, x. En el segundo término, que será la raíz 1, y debemos colocar un paréntesis sumando y un paréntesis restando, y estos serán entonces los factores primos de esta expresión. Así que ahora vamos a reescribir la misma operación, pero ya con los denominadores debidamente factorizados. Así que tendremos entonces 3. Y en lugar del trinomio colocamos sus factores primos, que es este binomio x menos 1 al cuadrado. Ahora colocamos la segunda expresión, que es 2 entre, y en lugar de del denominador que x cuadrada menos 1, colocamos sus factores primos, es decir, x más 1 por x menos 1. Ahora que tenemos debidamente factorizados los denominadores, vamos a obtener el mínimo común múltiplo de ellos. Y para este caso, la regla del mínimo común múltiplo nos indica que cuando tengamos términos repetidos, como es el caso de este binomio x menos 1, que en este caso está al cuadrado y acá está en forma de primer grado, debemos incluir siempre el término de mayor grado. Por lo tanto, tomaremos el binomio x menos 1 al cuadrado y vamos a incluir este otro término que no es común, pero también nos debemos incluir x más 1. Y este será el mínimo común múltiplo para poder efectuar toda la operación. Ahora vamos a utilizar factores unitarios para propiciar que toda la expresión nos quede con el mismo denominador. Es decir, tomaremos el primer término 3 entre x menos 1 binomio al cuadrado y le agregaremos el factor unitario que permita que se obtenga el mismo denominador para la expresión. Es decir, si comparamos nuestra expresión con el mínimo común múltiplo, podemos notar que tenemos x menos 1 al cuadrado, pero no tenemos el binomio x más 1. Este binomio se lo vamos a agregar con un factor unitario, se dice que es 1, porque al dividir la misma cantidad sobre sí misma, invariablemente va a ser 1. Esto nos va a permitir generar entonces un común denominador para poder efectuar la suma. Tomamos el segundo factor, que es 2, que está dividido entre x más 1 por x menos 1. Abrimos los corchetes para encerrar este factor. Y si observamos nuestro denominador
comparado con el mínimo común múltiplo, podemos notar que tenemos un factor x menos 1, pero en el mínimo común múltiplo debe ser al cuadrado. Por lo tanto, deberemos agregar entonces aquí un x menos 1 como factor unitario para propiciar que entre estos dos factores nos generen este denominador. Y ahora sí podemos notar que toda la operación está con el mínimo común múltiplo como denominador. Así que el resultado que vamos a obtener, ya estamos sabidos de que el denominador deberá ser precisamente el mínimo común múltiplo, es decir, x menos 1 al cuadrado por x más 1. Por lo tanto, colocamos este denominador y ahora nos concentramos en hacer las operaciones indicadas en los numeradores. Es decir, tendremos que repartir en este caso el factor 3 que multiplica primeramente a esta x y después al valor 1. Así que tendremos entonces 3 por x, 3x, y 3 por 1 obtenemos 3. De la misma manera deberemos ahora distribuir el factor 2 multiplicando por esta x y posteriormente por el valor de menos 1. Así que obtenemos 2 por x, eso nos da 2x, y 2 por menos 1 nos da menos 2. Ahora tendremos entonces que simplificar las operaciones de los términos semejantes en el numerador. Por lo tanto, tenemos 3x y 2x. Esto nos va a quedar solamente 5x. Y tenemos de los términos numéricos 3 menos 2 nos va a quedar más 1. Esto sigue siendo dividido por x menos 1 al cuadrado, que multiplicado está por x menos 1. Y este sería el resultado de la suma de estas dos fracciones algebraicas. Vamos a realizar ahora la siguiente resta de fracciones algebraicas. Iniciaremos entonces nuestro procedimiento obteniendo los factores primos de cada uno de los denominadores. Así pues, por ejemplo, para el primer trinomio tenemos x cuadrada más x menos 2. Podemos en automático discurrir que no se trata de un trinomio cuadrado perfecto porque el término complementario no tiene raíz cuadrada. Como el coeficiente del término cuadrático es 1, podemos entonces este tipo de trinomios factorizarlos de manera directa. Es decir, obtendremos la raíz del término cuadrático que es x en ambos paréntesis, multiplicamos los signos más por más, y más por menos, menos. Y ahora nosotros deberemos encontrar una combinación de dos números que multiplicados nos den menos 2 y sumados más 1, el 1 como coeficiente implícito que tiene la x, y estos dos números son precisamente 2 y menos 1, y estos son los factores primos entonces del primer denominador. Ahora tomamos el segundo denominador, x cuadrada más 2x menos 3. Vemos también que no se puede tener un trinomio cuadrado perfecto puesto que el término complementario no tiene raíz cuadrada. Así que también lo vamos a factorizar de manera directa, es decir, colocamos nuestros paréntesis y sacamos la raíz cuadrada del término cuadrático que es x. La multiplicación de los signos da más por más, va al primer paréntesis, y más por menos, menos va al segundo paréntesis. Y nosotros debemos encontrar una combinación de dos números que multiplicados nos dé menos 3 y sumados 2, y eso es 3. 3 por menos 1 nos da menos 3 y 3 menos 1 nos da 2. Entonces estos son los factores primos del segundo denominador. Vamos ahora con el tercer denominador, es decir, x cuadrada más 5x más 6. Vemos también que este no es un trinomio cuadrado perfecto porque el término complementario, es decir, 6, no tiene una raíz cuadrada exacta. Por lo tanto, vamos a factorizarlo exactamente de la misma manera que hemos hecho con los casos anteriores. Sacamos la raíz del término cuadrático, eso es x. La multiplicación de los signos, más por más, va al primer paréntesis y más por más va al segundo paréntesis. Y una combinación de dos números tales que multiplicados nos den 6 y sumados 5, esos son 3 y 2. Y aquí tenemos entonces los factores primos del tercer denominador. Así que ahora vamos a reescribir la misma operación, pero con los denominadores debidamente factorizados. Es decir, vamos a colocar aquí x, el numerador de la primera expresión, pero en lugar de este denominador vamos a colocar sus factores primos que obtuvimos, es decir, x más 2
multiplicado por x menos 1 y esta sería nuestra primera fracción. Para la segunda fracción hacemos exactamente lo mismo. Tenemos 3 y en lugar del denominador colocamos entonces sus factores primos que son precisamente x más 3 por x menos 1. Y ahora vamos con la última fracción. Tenemos x en el numerador y en lugar de este denominador colocamos entonces los factores primos x más 3 por x más 2 y cerramos nuestros denominadores. Ahora aquí ya tenemos nuestros tres denominadores debidamente factorizados, entonces vamos a obtener el mínimo común múltiplo que nos va a servir para poder efectuar toda la operación. Incluimos entonces el primer paréntesis, x más 2, e incluimos el segundo factor, x menos 1. Aquí vemos que este x menos 1 ya está incluido, por lo tanto solamente vamos a agregar el factor x más 3 del segundo denominador. Y del tercer denominador vemos que está x más 3, ya está incluido, y x más 2 ya está incluido, por lo tanto, este será el mínimo común múltiplo para toda la operación. Para continuar entonces ahora con nuestra suma, vamos a tomar la primera fracción, es decir, x entre x más 2 multiplicado por x menos 1. Cerramos en corchetes la expresión. Y vamos a hacer una comparación directa de nuestra fracción con el mínimo común múltiplo. Observamos los dos factores que aparecen en el denominador y vemos que no aparece incluido x más 3. Por lo tanto, ese x más 3 será el que vamos a agregar como factor unitario, es decir, una cantidad que siempre es 1. El numerador y el denominador tienen que ser exactamente iguales para que la expresión no se altere. Va a cambiar de aspecto, pero va a continuar siendo la misma expresión. Así le vamos a hacer con los demás. Ahora colocamos el segundo factor, es decir, la segunda fracción, x más 3 multiplicado por x menos 1 en el denominador. Cerramos en corchetes la operación. Y ahora observamos este denominador y lo comparamos con el mínimo común múltiplo y vemos claramente que el término x más 2 es el que no está presente. Por lo tanto, ese factor lo vamos a agregar precisamente como factor unitario para completar el denominador del segundo término. Ahora vamos con el último término de la resta, es decir, tendremos entonces x que está dividida por x más 3 multiplicado por x más 2. Protegemos la operación con un par de corchetes. Comparamos entonces nuestro denominador con el mínimo común múltiplo y observamos claramente que el término x menos 1 es el que no aparece. Este término entonces habrá que completarlo con un factor unitario, x menos 1, numerador y denominador. Y con esto hemos propiciado que toda la operación tenga el mismo denominador. Por lo tanto, ahora vamos a operar solamente los numeradores, es decir, colocamos aquí nuestro signo de igual y sabemos que para toda esta operación el resultado que obtengamos va a estar dividido por el mínimo común múltiplo x más 2 por x menos 1 y por x más 3. Así que ahora vamos a hacer la distribución de los factores de los numeradores, es decir, esta x multiplicando a estos dos factores del segundo término y tendríamos entonces x por x, esto nos va a dar x cuadrada, x por 3 nos da 3x, esto para los primeros factores. Ahora este 3 va a repercutirse con este segundo factor de esta manera y habrá que tener especial atención en considerar el valor del signo que está precedido. Por lo tanto, 3 por x son 3x y por el menos obtenemos entonces menos 3x. Ahora 3 por 2 son 6 y por el signo menos obtenemos menos 6. Igualmente vamos a distribuir ahora el factor de x que repercute sobre los dos factores del último término y observando, cuidado con el signo negativo. Tendremos x por x, x cuadrada y por el signo menos, entonces tendremos aquí menos x cuadrada. Ahora tendremos x por menos 1, eso es menos x y por el menos nos va a dar finalmente entonces más x. Y ahora vamos a simplificar los numeradores en sus términos semejantes. Entonces tendremos aquí x cuadrada con menos x cuadrada, vemos que entre ellos se nulifican. Ahora tenemos 3x y menos 3x, también se nulifica su efecto. Por lo tanto, de los términos literales solamente nos va a quedar x
y de los términos numéricos nos va a quedar menos 6. Todo esto continúa siendo dividido por el mínimo común múltiplo, es decir, x más 2 por x menos 1 y por x más 3. Como la expresión ya no es susceptible de ser simplificada a una forma mínima, entonces asumimos que este será el resultado de nuestra resta de fracciones algebraicas. Tenemos ahora el caso de una operación que involucra tanto una resta como una suma de fracciones algebraicas. Iniciaremos entonces nuestro procedimiento obteniendo los factores primos de los denominadores. Así, por ejemplo, para el primer trinomio del denominador de la primera fracción, vemos que no se puede obtener un trinomio cuadrado perfecto porque ni el primero ni el último término tienen raíz cuadrada exacta. Y como el coeficiente del término cuadrático es distinto de la unidad, habrá que hacer un proceso de factorización distinto. Así que vamos a hacerlo de la siguiente manera. Colocamos un par de paréntesis y una línea de división. El coeficiente 2 lo vamos a repetir aquí, 2, 2 y también dividiendo. Y la raíz cuadrada del término cuadrático, que es precisamente x. Los signos más por más, esto va al primer paréntesis, y más por más también va al segundo paréntesis. Ahora nosotros multiplicamos el coeficiente del término de cuadrático por el término complementario, es decir, 2 por 3, eso nos da 6. Y habremos de encontrar una combinación de dos números tales que multiplicados nos den 6 y sumados 5. Y esos son pues 3 que multiplica a 2. Ahora, para continuar esta simplificación, de los segundo término podemos observar que tenemos un factor común, puesto que ambos números son pares. Por lo tanto, vamos a continuar la simplificación. Dejamos el primer término exactamente igual y de este caso obtenemos el factor 2 como término común. Así que quedaría 2x entre 2 va a quedar de 2x y 2 entre 2, eso nos va a dar justamente 1. Esta expresión queda dividido por 2 y podemos aquí claramente ver que este 2 que multiplica con este 2 que divide se anula. Por lo tanto, los factores primos del primer denominador serían 2x más 3 por x más 1. Para el caso del segundo denominador que tenemos aquí, 2x cuadrada menos x menos 6, estamos exactamente en la misma condición, puesto que el número negativo no puede tener raíz cuadrada exacta. Por lo tanto, vamos a repetir precisamente el mismo procedimiento. Ponemos entonces dos paréntesis, una línea de división. El coeficiente del término cuadrático 2 va a aparecer siempre en los dos paréntesis y también dividiendo. La raíz del término cuadrático x cuadrada, pues esto es x, y los signos más por menos va al primer paréntesis, el producto de menos por menos del segundo y tercer signo va al segundo paréntesis, esto es más. Multiplicamos el coeficiente del término cuadrático por el término complementario, es decir, 2 por menos 6, eso nos da menos 12, y nosotros deberemos encontrar una combinación de dos números que multiplicados nos den menos 12 y sumados menos 1, el coeficiente implícito de la x, y esos dos números son menos 4 y más 3. Así que ponemos aquí precisamente el menos 4 y más 3. Continuando la simplificación, podemos notar que en el caso de del primer paréntesis, los dos términos que están ahí son pares, por lo tanto, vamos a extraer el 2 como factor común. Así que dividimos 2x entre 2, nos va a quedar x, el signo menos entre más menos, y 4 entre 2, eso nos da 2. Los últimos dos términos no es posible reducirlos, por lo tanto los vamos a dejar ahí 2x más 3. Colocamos nuestra línea de división y tenemos todavía el 2 que está dividiendo, y la idea siempre va a ser anular este efecto del divisor. Por lo tanto, aquí en este caso los factores primos serían x menos 2 por 2x más 3 para el segundo denominador. En el caso del tercer denominador es un trinomio un poco más sencillo, porque si bien no es trinomio cuadrado perfecto porque tiene un número negativo, el coeficiente del término cuadrático es 1, esto nos permite factorizarlo de manera directa. Así que sacamos la raíz del término cuadrático, eso es x, multiplicación de los signos, más por menos va al primer paréntesis y menos por menos más va al segundo paréntesis, y tendremos que encontrar una combinación de dos números que multiplicados nos den menos 2 y sumados menos 1,
eso evidentemente sería menos 2 y más 1, y con esto tenemos entonces los factores primos del tercer denominador. Ahora entonces vamos a reescribir la operación con los denominadores debidamente factorizados. En lugar de este trinomio colocamos entonces los factores primos que calculamos, es decir, 2x más 3 multiplicado por x más 1. Y aquí tenemos entonces nuestra primera expresión con sus factores primos. Vamos ahora a la segunda expresión y también en lugar de este denominador colocamos los factores primos que calculamos, es decir, x menos 2 multiplicado por 2x más 3. Así tenemos debidamente factorizado el denominador de la segunda expresión. Y ahora vamos a la tercera expresión y en lugar de este denominador colocamos los factores primos que obtuvimos, es decir, x menos 2 multiplicado por x más 1. Ahora con los denominadores debidamente factorizados vamos a obtener el mínimo común múltiplo para el denominador de toda la expresión. Incluimos entonces el primer factor, es decir, 2x más 3, el segundo factor x más 1 del primer denominador, y del segundo denominador vemos que ya tenemos 2x más 3, por lo tanto solamente vamos a agregar el factor x menos 2, y del tercer denominador vemos que están ya incluidos ambos, es decir, x más 1 ya está aquí y x menos 2 está aquí, por lo tanto este será el mínimo común múltiplo para toda la expresión. Así que continuando con nuestro procedimiento, tomamos entonces la primera fracción con sus debidos factores primos en el denominador, x más 1, protegemos la operación con un par de corchetes, comparamos ahora nuestro denominador con el mínimo común múltiplo y vemos que el término x menos 2 es el que no está presente, por lo tanto lo vamos a agregar como factor unitario para completar el denominador de toda la fracción. Vamos ahora con el segundo término, que es esta expresión. La escribimos, la protegemos también con un par de paréntesis y comparamos nuestro denominador con el mínimo común múltiplo y vemos que ahora el término x más 1 es el que no está presente, por lo tanto ese será justamente el factor unitario que vamos a agregar para poder efectuar la operación. Ahora con la última expresión la escribimos también debidamente factorizada, x menos 2 por x más 1. La vamos a proteger también con un par de corchetes. Comparamos ahora el denominador de la fracción con el mínimo común múltiplo y vemos que el término 2x más 3 es el que no está presente, por lo tanto ese será el que vamos a agregar como factor unitario, es decir, 2x más 3, y con esto hemos generado que toda la expresión tenga el mismo denominador. Por lo tanto vamos a continuar la operación desentendiéndonos del denominador y concentrándonos completamente en los numeradores. ¿Por qué? Porque toda la expresión ya sabemos que va a tener el mismo denominador, que sería 2x más 3 por x más 1 y por x menos 2. Ahora habrá que poner especial atención en repartir el producto de los numeradores. Iniciaremos con este 2 que multiplica a estos dos factores. Si tenemos 2 por x, eso nos da 2x. 2 por menos 2, eso nos da menos 4. Ahora repartimos este 1, que obviamente dará lo mismo, pero tenemos que tomar en cuenta el signo menos. Por lo tanto, estos dos valores al multiplicarse por 1 y por el signo negativo, lo único que va a pasar es que van a quedar con el signo cambiado, es decir, menos x y menos 1. Para el último factor, tomamos en cuenta este 3 que multiplica a 2x y a 3, y como viene precedido un signo más, no nos trasciende el efecto del signo realmente. Entonces tenemos 3 por 2x, eso nos da 6x, y ahora tenemos 3 por 3, eso nos da 9, y con esto hemos obtenido ya entonces ahora sí todo el numerador simplificado. Vamos ahora a reducir los términos semejantes del mismo, así que tenemos 2x menos 1, nos queda una x más 6x, finalmente obtenemos 7x, y de los términos numéricos tenemos 9, menos 1, 8 y menos 4, nos va a quedar finalmente 4. Todo esto continúa siendo dividido
por el mínimo común múltiplo, es decir, 2x más 3 multiplicado por x más 1 y finalmente por x menos 2. Como vemos que la expresión del numerador no es posible factorizarse, asumimos entonces que la expresión ya no puede simplificarse y por lo tanto podemos decir que este es el resultado de la expresión. Con tus pulgares arriba te invito a que te suscribas a nuestro canal, active la campanita y permanezcas atento a todas nuestras aportaciones.